Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el secretario ejecutivo, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, nos presenta una interesante charla. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. El día de hoy tenemos en este espacio radiofónico a un invitado especial, el maestro Hidalgo Victoria Maldonado. Él es secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Bienvenido, Hidalgo. Muchas gracias, don Paco. Es un placer estar con usted aquí en esta oportunidad de poder transmitir y platicar con temas de actualidad en materia electoral. El próximo 7 de junio en Coahuila tendremos elecciones para renovar el Congreso del Estado, las 25 diputaciones, y uno de los temas relevantes en este proceso electoral es la reelección. El maestro Hidalgo es un experto en el tema, y hay que recordar que después del porfiriato el tema de la reelección fue un tema tabú, un tema prohibido, Hidalgo. Así es, efectivamente había el interés del entonces Partido Nacional Revolucionario de poner un freno a los excesos en mantenerse en el poder, y se plantea y se estipula a nivel constitucional la reelección consecutiva, prohibición de la reelección consecutiva, lo que se mantuvo durante muchos años hasta el año 2013-2014, que se plantea de nueva cuenta el analizar la posibilidad de permitir la reelección. La reelección le da a la ciudadanía la posibilidad de premiar o de castigar a quienes han desempeñado el cargo, en este caso de diputados o de diputadas. ¿Cómo se valora esto? Efectivamente, ese es uno de los argumentos que se plantean a favor de permitir la reelección. Realmente sí es una herramienta para los ciudadanos. Sin embargo, considero que nos faltan instrumentos para que los ciudadanos tengan los elementos para poder evaluar, empezando porque primeramente conozcan quién es la autoridad, quién es el alcalde, quién es el diputado de su distrito, y luego saber cuál ha sido su desempeño en términos administrativos, en términos contables o en términos de iniciativas presentadas o aprobadas, si fuera el caso de los diputados, y que finalmente estén al alcance de los ciudadanos en un lenguaje muy claro, muy sencillo, y ellos puedan realmente evaluar a quien se postula, en este caso por segunda ocasión, pidiendo el voto popular. Así es. Y otro aspecto importante en lo de la reelección es el hecho de que muy pocas personas se dan cuenta, se enteran, están informadas de que el día de la jornada electoral algunas o algunos de los candidatos van por la reelección. ¿Cómo impacta este hecho en este proceso? Así es, ese desconocimiento se refleja en algunas encuestas que se han realizado con posterioridad al ejercicio del voto, en el cual se le pregunta a las personas en qué momento decide usted su voto, ¿no? Hay un porcentaje, alrededor de un 20-25% de ciudadanos que dicen, bueno, es que es el partido por el que siempre voto y considero que es el adecuado, y independientemente del candidato va a votar, es el voto duro del partido, ¿no? Otro tanto de los ciudadanos, otro 15-20%, dice una vez que salen los candidatos. Entonces ya no es tanto en función del partido o de la tradición por votar por un partido, sino que sea el candidato que para el elector considera que es el apropiado. La parte más fuerte, ¿no?, en porcentaje, es la que decide una vez que se desarrollan las campañas,
conoce cuáles son las propuestas y decide. Y finalmente hay cerca de un 15% que manifiesta que decidió por quién votar el propio día de la elección. Esto es prácticamente ya frente a la urna y ya no es tanto un ejercicio de evaluación, sino a lo mejor entran algunas otras consideraciones para que finalmente decida. Y en elecciones cerradas, competidas, como se da en la actualidad en forma muy común, pues ese 15% puede finalmente decidir hacia dónde va una elección o una reelección sin haber tenido el tiempo, la oportunidad o las herramientas para poder revisar si realmente quien se está postulando de nueva cuenta tienen los elementos para evaluarlo y decidir si fue adecuada su gestión como presidente municipal o como diputado, como legislador, y en base a eso ejercer su voto. Para aquella ciudadanía que quiere ejercer su voto desde un punto de vista objetivo, ¿qué le podríamos sugerir, recomendar, qué elementos tomar en cuenta para poder de alguna manera evaluar el desempeño de la diputada o el diputado que va por la reelección? Tenemos una herramienta a través de los elementos de transparencia, en el cual cada uno de los ayuntamientos o cada una de las autoridades tiene la obligación de poner al alcance de los electores cuál es, por ejemplo, el equipo de trabajo con el que se presenta, cuáles son los objetivos, las metas, los presupuestos que ha recibido, qué obras ha realizado o pretende realizar, y bueno, es un ejercicio que nos permite ir revisando. Otra parte también, otro elemento para evaluar, lo es el poder tener un registro de qué se promete durante las campañas y luego poder darle seguimiento para ver si se está cumpliendo lo que se prometió. Muchas veces, como electores, si nos preguntan 6 meses después de la elección, ¿te acuerdas qué te prometió el candidato a presidente municipal o la candidata? Pues muchas veces no lo recordamos, se nos va en la memoria, se nos pierde, y pues si no sabemos qué nos prometió, pues tampoco vamos a poder saber si lo está cumpliendo o no. Generalmente quienes son candidatos o vuelven a ser candidatos remarcan aquellas acciones con las cuales cumplieron con algunas de sus promesas, pero pues si nos involucramos un poquito más, usamos por ejemplo las herramientas tecnológicas para tener en los portales de las universidades o en los portales políticos pues algún registro de qué es lo que se está proponiendo en cada campaña y mantenerlo durante el periodo que va a ser autoridad, pues tendremos elementos ahí para poder evaluar. Otro elemento importante para poder evaluar, sobre todo en el caso de los alcaldes, son los resultados de sus cuentas, que ha definido la autoridad con respecto a las cuentas que presentan cada año y si han recibido algunas observaciones o sanciones con respecto a la cuenta pública. Se dice, Hidalgo, que un diputado o una diputada es muy productivo porque todos los días sube a la tribuna, habla, se expresa, que presenta muchas iniciativas. ¿Esto es un parámetro en realidad para evaluar la productividad de un diputado o una diputada? Bueno, pudiera ser un elemento, pero un elemento únicamente parcial. No es tanto quien habla más o quien presenta mayor número de iniciativas, sino complementar esa información con el dato de cuántas de esas iniciativas han sido dictaminadas y aprobadas y también cuál es el impacto que han tenido esas iniciativas. No es tanto una cuestión de número o de cantidad, sino una cuestión de calidad y de eficacia en la gestión. Particularmente el caso de los legisladores, si nos preguntamos, bueno, ¿a qué distrito pertenezco? ¿Quién es el diputado de mi distrito? Muchas veces como ciudadanos no lo sabemos. Es más factible conocer quién es el presidente municipal porque hay una relación más cotidiana y es de mayor contacto con el ciudadano. En el caso del legislador,
pues primero saber quiénes son, qué han hecho, cómo, cuántas iniciativas, pero no solo cuántas, sino qué impacto han tenido esas iniciativas, si se han aprobado y si realmente son leyes que benefician a la colectividad. La reelección es un tema fundamental en la vida democrática del país, en México, en Coahuila, sobre todo a partir de la reforma electoral de 2014, cuando ya se ha permitido y existe la posibilidad de la reelección consecutiva, en este caso de diputadas y diputados. Seguramente que en los próximos años será un tema que estará en el centro de la atención de académicos, de políticos y ojalá que de la ciudadanía, porque sabemos que entre mejor informada esté la ciudadanía, entre mejor tenga un contexto en que se desarrolla, en este caso, el proceso electoral en Coahuila, pues seguramente que tendrá mejores elementos para emitir su sufragio, en el caso de Coahuila, el próximo día 7 de junio, donde se van a renovar las 25 diputaciones en el estado. Estamos en un diálogo abierto con el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Es el programa radiofónico La Urna del Instituto Electoral de Coahuila y les invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos en un momento. Estamos platicando con el maestro Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Estamos con el tema de la reelección. Algo que también es relevante en la reelección, Hidalgo, es el tema de que la reelección puede ayudar en la profesionalización de las y los diputados. ¿Es esto así? Ese es otro de los argumentos que manejan quienes están a favor de la reelección. Yo diría que es más un ideal, porque bueno, nos dicen, bueno, el hecho de ser muchos años alcalde o ser muchos años diputado no necesariamente trae profesionalización si no hay una evaluación de cómo ha sido cada uno de estos periodos y de qué forma ha mejorado. Una posible evaluación pudiera ser el hecho de las cuentas públicas que rinden, si las que rinden cada año han sido aprobadas en todos sus periodos. Otra posible evaluación que tiene que ver ya no estrictamente con el manejo del presupuesto, sino el acercamiento y la apertura que tiene con los electores. En el caso de los diputados, volver a sus distritos, esa función de gestión que también es propia de los legisladores. O sea, finalmente no se limita el hecho de presentar iniciativas que muchas veces pueden haber sido elaboradas o planteadas por el partido político o por la dirigencia de su partido y sea únicamente el portavoz de llevar a la Cámara, sino también la argumentación, la gestión, el consenso que pueda generar también en sus iniciativas y que finalmente herramientas de rendición en la cual podamos medir la rendición de cuentas y la transparencia de las autoridades o de los legisladores. Hoy en día, legalmente existe la posibilidad de que la diputada o el diputado pueda buscar la reelección sin separarse de su cargo, pero ¿cómo equilibrar el desempeño del cargo con la campaña electoral? Ese es un gran tema. En el caso de Yucatán, cuando se instaura la posibilidad de reelección, después de la reforma de 2014, se contemplaba una prohibición de que siguieran el cargo. Esto es, una vez que llegara el periodo de campaña, había una obligación de separarse del cargo. Hubo una acción de inconstitucionalidad que se resuelve en la Corte y que dice que esto era inconstitucional, toda vez que precisamente para que pudiera evaluar el ciudadano la actuación, pues tiene que estar desempeñando el cargo, ¿no? Y eso nos lleva
a otro punto, que es cómo cuidamos la equidad en la contienda, porque quien está en el cargo finalmente tiene los recursos, tiene los reflectores, tiene la visibilidad de los actos de su gobierno, que no tiene quien está compitiendo en su contra, y que esto pudiera generar una inequidad. Entonces tiene que haber mucha pulcritud en el manejo de los recursos, tener muy claro lo que manda el artículo 134, evitar la promoción personalizada, el uso de los recursos públicos para que pudieran generar inequidad en la contienda, y ahí yo considero que nos falta avanzar un pasito más en términos de legislativos, en términos de cuidado del manejo, del uso y evitar el abuso de los recursos. ¿Cuál ha sido la experiencia de Yucatán en materia de reelección? He visto que hay casos muy interesantes en algunos municipios de Yucatán. Sí, cómo no. Bueno, antes de entrar a cómo fue el resultado en Yucatán de la reelección en 2018, comentar que tenemos casos, y seguramente se repite en muchos otros estados, de municipios donde en 50 años o más, una sola familia ha gobernado el municipio. Esto es, iba el señor de la familia, presentaba como candidato, ganaba, al siguiente periodo ya no podía ir él porque estaba la prohibición de reelección, pero venía la esposa, o al siguiente venía el hijo o un sobrino, después volvía el papá y seguía la mamá, y así se han mantenido o se mantuvieron durante cerca de 50 años o más. Y en otro de estos municipios también, desde 1994, una sola familia también ha gobernado el municipio, salvo un trienio, un periodo de 3 años que no. Entonces, estas son cuestiones de hecho en las cuales finalmente, si bien está prohibida la reelección en términos legales, constitucionales, en la práctica había un monopolio del poder. Llegamos a 2014, viene la reforma constitucional, se permite ahora la reelección, y en la elección pasada de 2017-2018, por primera vez se presentan en Yucatán alcaldes, cerca de 17 alcaldes se presentan postulándose para repetir como candidatos. De estos 17, la mayoría, cerca de 13 o 14, obtienen la reelección. Pero hay un dato ahí que nos llama la atención, que en todos los casos el porcentaje de gente que votó por ellos se fue reduciendo con respecto al primer porcentaje de cuando llegaron, ¿no? Y volvemos a la importancia de que el ciudadano pueda conocer, pueda evaluar, pueda realmente utilizar las herramientas en las cuales la reelección se sustenta, que es precisamente esa posibilidad de premiar o castigar, en su caso, a quien ha sido la autoridad, y pueda ejercer su voto consciente, un voto razonado, y que decida finalmente quien siempre va a tener la razón, que es el elector. Ya tenemos reelección en diputaciones, en ayuntamientos. ¿Qué falta para que haya reelección en la gubernatura y en la presidencia de la República? Yo creo que primero fortalecer este sistema o esta posibilidad de reelección que se da a nivel municipal, que se da a nivel de diputados, de legisladores, fortalecer esos candados, que los ciudadanos también utilicemos la herramienta debidamente, nos interioricemos en cuál es la actuación de cada una de las autoridades, los evaluemos realmente. Y ya una vez que se vaya fortaleciendo esta posibilidad, quizá empezar a hablar de la posibilidad de reelección en los poderes ejecutivos. Hay un término de plazos, ¿no? Realmente para un alcalde estar 3 años son muy poco tiempo para planear, para ejecutar, para desarrollar una política pública en 3 años. El primer año está entrando, todavía están conociendo, al segundo pues ya pues está mucho más madura la administración municipal, y ya
que le vamos aprendiendo para dónde es, llegamos al tercer año que ya tienen que irse, ¿no? En el caso de los gobernadores son 6 años. 6 años, pues sí es un buen periodo de tiempo para planear, para desarrollar políticas, para los proyectos puedan cristalizar en el periodo de gobernador. Pero si pensáramos que se pudiera reelegir y llegar a 12 años de un gobierno estatal, yo creo que ya sería demasiado tiempo en el cual, si ya al año 7 los electores dicen, pues ya no, como que no nos fue muy bien o no estamos muy contentos, pues de todas formas nos tenemos que quedar 12 años, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro en nuestro vecino del norte que posibilita la reelección en el Poder Ejecutivo, pero en periodos de 4 años. Y bueno, en 4 años se puede volver a evaluar y quien llega pudiera estar ya otros 4 años. Pero yo creo que antes de llegar a pensar en eso, fortalecer, acostumbrarnos a ese sistema de premio y castigo, pero para premiar o castigar a alguien tenemos que evaluarlo, tenemos que conocer qué tan bueno o malo ha sido, y ya una vez que tengamos esa práctica de evaluación, de interiorizarnos en la administración municipal, poder pensar en un paso más adelante. Agradecemos la presencia en este programa radiofónico de la urna del Instituto Electoral de Coahuila al maestro Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Gracias, Hidalgo. Gracias, Paco, y desearles el mejor de los éxitos en este proceso electoral que están ustedes realizando y que para los demás institutos de los estados son un ejemplo, y seguramente los resultados se verán próximamente para los ciudadanos. Gracias. Invitar a la ciudadanía de Coahuila a que siga escuchando este programa. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, seguramente entre más información, entre más elementos tenga la ciudadanía, habrá la posibilidad de que el 7 de junio, que vamos a tener elecciones en Coahuila, la ciudadanía pueda emitir un voto de una manera más razonada y objetiva. Nos vemos en la próxima emisión de este programa. Es así como llegamos al final de su programa La Urna. Queremos agradecer de una manera muy especial a Coahuila Radio y Televisión. Les recordamos también nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. En Facebook nos encuentra como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter @laurna-IEC. Nos escuchamos la próxima semana. Pásela muy bien. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.